estimado rector de la Universidad Venezuela, doctor Francisco Salgado, estimada vicerrectora, los rectores, los que están también acá, vicerrectoras, vicerrectores, amigas y amigos de CINDA, autores del libro, quien virtualmente los represento aquí. Creo que se ha hecho un muy buen trabajo que finalmente da luz y conviene presentarlo como un nuevo miembro de la familia, así es como las universidades recibimos un libro. Gracias también por la generosa presentación y al CINDA por la invitación para presentar este maravilloso libro. Pues ahora que ya no soy vicerrector, parece que tengo más tiempo para leer, y créanme que no les envidio. Recuerdo una conversación de cafetería durante mis primeros días en el vicerrectorado del SPOL. Analizábamos cómo desarrollar el posgrado de investigación, maestrías, doctorados, pues pese a los esfuerzos no lográbamos tener un buen número de estudiantes para hacer investigación de calidad. Pronto nos dimos cuenta que el problema tenía raíces más profundas que no estábamos viendo. Una de estas raíces tenía que ver con la estructura de la formación en la universidad y en especial con la duración del pregrado. De acuerdo con el reglamento vigente en Ecuador en esa época, las carreras duraban un mínimo de 5 años, que en la práctica se convertían en 6 o 7 para la mayoría de estudiantes. Y entonces alguien planteó una pregunta, difícil pero necesaria. ¿Cómo íbamos a traer estudiantes de un posgrado de 2 años luego de tan larga trayectoria? Aún recuerdo la expresión que selló esa conversación. ¿Quién en su sano juicio buscaría hacer algo así? Entonces nos propusimos cambiar esa realidad. Comenzamos a conversar con otras universidades, a discutir alternativas y a pensar qué podía hacerse para reorganizar la formación universitaria de una manera más comparable a nivel internacional, más pertinente para los estudiantes y más coherente con las trayectorias formativas que el mundo demanda. Ese proceso terminó aportando una propuesta de reforma al reglamento nacional que fue acogida y que abrió camino para que las universidades podíamos realizar y reducir nuestros programas académicos a 4 años en pregrado y hasta 1 año en ciertos tipos de posgrado. Esta experiencia dio origen al capítulo que tuve la oportunidad de escribir y compartir en este libro. Pero quiero hacerles notar que más allá de este caso específico, creo que esta historia revela algo más interesante aún. Las transformaciones educativas no siempre surgen de comités universitarios o de planes perfectamente diseñados. A veces comienzan de una conversación honesta, de una incomodidad compartida, de observar un referente externo o de una pregunta que alguien se atreve a formular. Y quizás por eso este libro es tan valioso, porque nos recuerda que transformar el aprendizaje no es solamente cambiar metodología, reglamentos, usar nuevas tecnologías o formatos de clase. Es preguntarnos con seriedad por el sentido de la formación que ofrecemos, por la autenticidad de las innovaciones que proponemos y por la capacidad institucional que necesitamos para sostenerlas. Por eso, más que presentar este libro como una recopilación de buenas prácticas, quisiera proponer que lo leamos como una invitación a buscar respuestas a preguntas claves sobre el futuro de la educación superior. Y para ello les quiero proponer 3 preguntas. La primera, ¿estamos ofreciendo experiencias formativas que preparen a los estudiantes para comprender, actuar y aportar a la sociedad? La segunda, ¿cómo sabemos que lo que llamamos innovación realmente mejora la formación y no solo cambia la apariencia de la enseñanza? Y la tercera, ¿cómo convertimos las buenas prácticas en capacidades institucionales y no solo en esfuerzos individuales? Estas 3 preguntas se pueden resumir en 3 ideas sencillas pero profundas. La importancia del propósito de la formación, la autenticidad que debe tener el proceso y la sostenibilidad del cambio. Me di entonces la tarea, ahora que hay más tiempo, de buscar respuestas a estas preguntas en el libro y las encontré de sobra. Los invito entonces a recorrer por los capítulos del libro en su propia búsqueda. Tomaré solo algunas prácticas que desde mi perspectiva contribuyen de forma clara a responder estas preguntas. Sobre el propósito de la formación. El capítulo Las competencias para la empleabilidad de Ángeles Fitor, rectora de la Universidad Oberta de Cataluña, nos ofrece una constatación muy clara de que en el contexto actual la educación por sí sola no garantiza la inserción laboral. Por eso la universidad no puede limitarse a entregar contenidos disciplinarios o certificados. También debe ayudar a los estudiantes y graduados a gestionar su trayectoria profesional, moverse entre empleos, explorar el autoempleo y reconocer nuevas oportunidades.
Lo que me parece valioso de esta experiencia es que no entiende a la empleabilidad como una oficina periférica de servicios dentro de cada universidad, sino como una responsabilidad formativa de la universidad. La creación del área de servicios de carrera, la feria de ocupación, son algunas de las experiencias para preparar al estudiante para aportar a la sociedad y que implica formación, orientación, mediación laboral y análisis del entorno. Es decir, la universidad no solo forma profesionales, sino que también acompaña en la construcción de trayectorias. Una segunda respuesta aparece en el capítulo El Servicio Social Universitario como experiencia educativa transformadora de Isabel Caballero de la Universidad del Pacífico en Perú. Aquí el sentido de la formación no se juega únicamente en la empleabilidad, sino en la relación entre el aprendizaje académico y el compromiso social. La práctica que nos comparte Isabel combina talleres formativos con el servicio social efectivo junto con organizaciones sociales, permitiendo que los estudiantes participen de forma vinculada con comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Esta experiencia muestra que comprender, actuar y aportar en la sociedad no solamente es una aspiración académica, puede diseñarse curricularmente, acompañarse pedagógicamente y evaluarse como parte de la trayectoria universitaria. Es así como la formación adquiere entonces sentido, porque conecta conocimientos, habilidades interpersonales, pensamiento y reflexión sobre el entorno y el impacto de las propias acciones. Vamos a la segunda pregunta sobre la autenticidad de las innovaciones educativas. La reflexión que propongo es pensar que no todo cambio transforma, no toda actividad novedosa mejora el aprendizaje y no toda tecnología por sí sola hace que la enseñanza sea mejor. Con esta inquietud me encontré con el capítulo Diseño Curricular del programa de Ingeniería Eléctrica de Alejandra González de la Pontificia Universidad Javeriana. No soy ingeniero, pero me llamó la atención esta experiencia porque no presenta la innovación como una actividad aislada, sino como una arquitectura curricular. El enfoque CDIO, concebir, diseñar, implementar, operar, permitió reorganizar el programa de estudios alrededor de experiencias vinculadas a casos reales. Pero creo que su mayor aporte está en la coherencia. Hay resultados de aprendizaje, estrategias pedagógicas, hay evaluación, mejora continua, todo articulado en un solo modelo. La innovación en este caso no es agregar proyectos al currículum, sino en ordenar el currículum para que cada experiencia tenga sentido dentro de la formación del ingeniero. Una segunda respuesta que complementa muy bien esta experiencia está en el capítulo Implementación de un sistema de evaluación del aprendizaje en un curso de mecánica para ingenieros, de Rosendo Franco, de la Católica del Perú. Esta práctica parte de una decisión pedagógica, diría yo que bastante atrevida: reemplazar la lógica de pocas evaluaciones calificadas por un sistema continuo de actividades semanales orientadas al aprendizaje. No es muy común esto en las universidades aún. Para ello, el equipo desarrolló una cantidad de recursos digitales, bancos de preguntas, actividades, trabajo autónomo, consolidación de actividades y autoevaluación. Lo importante aquí no es solamente que se usó tecnología, sino que se rediseñó la relación entre la evaluación y el aprendizaje. La evaluación deja de ser el momento de cierre y pasa a convertirse en una forma de acompañar y sostener el proceso formativo. Y así puedo seguir enumerando varias prácticas en esta línea. Creo que la principal lección sobre la autenticidad de las innovaciones educativas es clara. Tenemos que ser capaces de hacer una promesa formativa honesta. Debemos poder mostrar qué aprende el estudiante, cómo lo aprende, cómo lo acompañamos y cómo sabemos que efectivamente lo ha logrado. Pero incluso si logramos lo anterior, todavía queda algo pendiente, quizás lo más difícil de la gestión universitaria, que tiene que ver con la tercera pregunta: ¿cómo convertimos todo esto en sistemas institucionales, en cultura, en capacidad instalada? Esta pregunta es clave porque muchas innovaciones en educación superior nacen de profesores comprometidos, de equipos pequeños o de momentos excepcionales. El desafío es que no se queden allí, que no dependan solamente del entusiasmo de una persona, de un proyecto o de una autoridad. Una buena práctica finalmente se vuelve transformadora cuando la institución aprende de ella, la documenta, la acompaña, la evalúa y la convierte en una forma más amplia de ser universidad. En este punto, el capítulo Innova Class UP, reconocimiento de las innovaciones educativas de Cristian Ijabá, de la Universidad del Pacífico en Perú, ofrece una respuesta muy interesante. Lo valioso de esta experiencia es que no se limita a premiar innovaciones docentes como si fueran casos excepcionales. Al contrario,
crea un mecanismo institucional para reconocer, sistematizar y difundir prácticas desarrolladas por los profesores. La innovación deja de ser solo un mérito individual y empieza a convertirse en conversación institucional. Cuando una universidad genera condiciones para que sus docentes documenten lo que hacen, reciban acompañamiento pedagógico, compartan sus experiencias y aprendan unos de otros, está construyendo algo más que un catálogo de buenas ideas. Creo que está construyendo memoria, cultura institucional. Otra respuesta a la pregunta aparece en el capítulo que justamente ha mencionado la vicerrectora: comunidades de aprendizaje interuniversitarias, la experiencia del proyecto TAE, el proyecto que dio luz a este libro, escrita por Carla Foster de la Universidad de Talca, Jordi Pardo de la Universidad de Barcelona, Sandra Romero de la Universidad Javeriana, Daniela Dávila de la Universidad Católica Boliviana e Isabel Varela de la Católica del Uruguay. Este capítulo efectivamente tiene un valor especial porque nos recuerda que la transformación educativa no ocurre únicamente dentro de cada universidad. También se fortalece cuando las instituciones se encuentran, comparan experiencias, reconocen problemas comunes y aprenden de sus diferencias. La comunidad de aprendizaje del proyecto TAE de Cinda muestra que compartir buenas prácticas no es copiar lo que otros hacen, sino comprender, adaptar y construir conocimiento conjunto. Quisiera cerrar volviendo a la experiencia con la que inicié estas palabras. El capítulo se llama Rediseño curricular participativo en educación superior, la experiencia de la SPOL. Mencioné al inicio que esta práctica nació en parte de una conversación informal sobre la necesidad de repensar la trayectoria de formación de nuestros estudiantes. Pero esa conversación en realidad solo generó transformación porque luego pudimos ponerle método, sensibilización, planificación, participación, seguimiento. En este caso, creo que lo importante no fue únicamente reducir los años de formación o darle una vía real al posgrado. Lo importante fue demostrar que una universidad puede convertir una inquietud, una pregunta incómoda a veces, en una reforma ordenada, participativa y sostenible. Por eso, si tuviera que sintetizar el aprendizaje final de este libro, diría que las buenas prácticas no son punto de llegada, en realidad son punto de partida para los que van a leer este libro. Nos muestran caminos posibles y nos obliga a preguntarnos qué hacemos ahora con lo aprendido. Si una práctica queda aislada, no pasa de ser una buena experiencia, pero si se sistematiza, se comparte, se sostiene, puede llegar efectivamente a transformar el aprendizaje. Este libro entonces creo que no debe leerse solamente como una colección de experiencias o prácticas exitosas. Los invito a leerlo como una oportunidad para mirar nuestras propias instituciones y preguntarnos qué conversaciones honestas necesitamos tener, qué incomodidades estamos evitando, qué prácticas valiosas todavía no hemos aprendido a convertir en capacidades institucionales. Les deseo entonces éxitos en sus esfuerzos para transformar el aprendizaje en sus universidades. Muy buenas tardes. Agradecemos y felicitamos a los autores